Hoy en Conciencia hablaremos sobre la arquitectura costarricense. La arquitectura ha sido una herramienta para crear espacios funcionales, seguros y estéticamente significativos que respondan a las necesidades humanas, dando forma tanto al entorno físico como social. Sin embargo, su alcance llega a trascender el diseño de infraestructuras, ya que con frecuencia incorpora y refleja dimensiones simbólicas de carácter político y social. En Costa Rica, la arquitectura ha servido como un vehículo para afirmar la identidad nacional y reflejar la situación política de una época. Esto se manifiesta en diversos edificios emblemáticos en nuestra capital, como lo son el Teatro Nacional, la Casa Amarilla, hoy sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, y más recientemente, el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa. Cada uno de ellos cuenta una historia y crea un paisaje urbano histórico y vibrante que responde a gustos y necesidades específicos. Y para conocer más sobre la arquitectura en nuestro país, nos acompaña el arquitecto Hernán Jiménez Fonseca, profesor emérito de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica. Don Hernán, es un verdadero honor tenerlo como invitado el día de hoy aquí en Conciencia. Yo le agradezco que usted se haya separado de su agenda para compartir estos minutos con el pueblo de Costa Rica. Para mí es el honor la invitación que usted me ha cursado. Usted sabe, yo amo mucho esta universidad. Di muchos años de mi vida en ella y el hecho de estar aquí presente en este canal de la universidad me honra más bien a mí. Muchas gracias. Gracias a usted, don Hernán. Usted se formó en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1970 e integra ese primer grupo de arquitectos formados en el exterior. Coméntenos, don Hernán, de esa experiencia y de la influencia que tuvo la arquitectura mexicana en su persona. Bueno, en realidad no solo la tuvo en mi arquitectura, la tuvo en mí, porque a mí México realmente me formó, porque yo estuve en México desde muy adolescente. Yo hice el colegio allá. Estuve los 5 años de colegio allá y los 6 o 7 de universidad. O sea que yo viví muchos años allá, casi 12 años. Eso no lo sabía, don Hernán, que usted había hecho secundaria en México. Sí, cómo no. Eso fue por una cuestión familiar, la muerte de mi padre. Mi madre se decidió ir para allá, entonces nos llevó a todos para allá, desde muy jovencitos. Entonces yo lo que le debo a México es mucho más de la formación como arquitecto. Claro. Le debo mucho la formación integral mía a México, porque México en primer lugar es un gran país, un gran pueblo, con una gran cultura extraordinaria, la cultura mexicana milenaria. Y las escuelas de arquitectura, ya volviendo al tema propiamente, son escuelas de arquitectura muy buenas, sobre todo la del UNAM. La UNAM es una universidad, como usted lo sabe muy bien, de las mejor catalogadas en América Latina, ¿verdad? Entonces esa formación fue muy buena, pero, ahí pongo un pero en la formación que tuvimos allá, que el llegar aquí a Costa Rica a ejercer la profesión, la estaba ejerciendo en un contexto completamente diferente. Si la formación que le dan a uno a México, en México como arquitecto, es una formación muy mexicana y un poco muy internacional también. Y yo siempre he creído que pues uno debe hacer una arquitectura muy local, que cumpla con los valores que requiere realmente el país, una serie de elementos que son los que justifican una obra determinada. Entonces yo tuve 2 formaciones realmente, la formación en México y después formarme aquí en Costa Rica de nuevo a la hora de la praxis, porque mucho de lo que uno sabía allá, de lo que había aprendido allá, no se podía aplicar aquí. Entonces tuve que aprender mucho nuevamente en este contexto de técnicas constructivas, de climatología, de regionalización, etcétera, etcétera, ¿verdad?
para, con el tiempo, poder por lo menos tratar de hacer una arquitectura apropiada al medio. Apropiada al medio, desvinculada un poco de toda esa formación que recibimos en México, propiamente como arquitectos, porque la formación que recibimos en México desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista humanístico, desde el punto de vista político, es una formación extraordinaria. Entonces, lo otro es como una variable más, digamos, la formación arquitectónica como una variable más que se introduce entre todo ese contexto humanístico que recibimos. Eso fue tomar todo ese conocimiento adquirido en un médico y adaptarlo a las condiciones Exactamente. del país. Correcto, que son muy diferentes, Claro. indudablemente. ¿Ah? Entonces, eso me llevó años hacerlo, es decir, ir comprendiendo más todo el medio nuestro para a través de eso ir realizando obra. Poco después del regreso de ustedes, se conforma la Escuela de Arquitectura como tal en la Universidad de Costa Rica. Sí, la Escuela de Arquitectura aquí se inauguró en 1971. Correcto. Yo ingresé a la escuela en el 73. ¿No? Sí habíamos un grupo de arquitectos graduados en México que nos unimos aquí y formamos una compañía que se llamaba Artec. Y de ahí surgió la idea de hacer la Escuela de Arquitectura, junto con otros arquitectos. Y se fundó en 1971. Eso, como todos sabemos, la fundó Felo García, Jorge Bertó y Edgar Brenes. Ellos fueron los tres, digamos, fundadores de la escuela. Que después, no sé si después podemos hablar un poco de la escuela. Sí, muy importante, claro. Hasta el 2005, que fue profesor catedrático de esta escuela. Ahora, profesor emérito. Mucho aporte, definitivamente, le ha dado usted a la Escuela de Arquitectura, don Hernán. Bueno, digamos que en las actividades en que yo me he involucrado, tanto profesional como académicamente, siempre lo que he tratado es de hacer las cosas lo mejor posible. Nunca en busca de títulos ni reconocimientos, simplemente entregar mis conocimientos a la gente que les sirvan. Y tanto así me entregué a la academia como me entregué a mi profesión, que me encanta. Y a lo largo del tiempo en la academia, pues fui haciendo algunas aportaciones que a lo largo fueron reconocidas, ¿no? No era esa mi intención no es reconocimiento, mi intención es donar conocimiento, aportar, exactamente. Claro. Y bueno, a través del tiempo fue que logré obtener esos títulos, ¿no? Claro. Vamos a hacer una primera pausa. Estamos conversando con el arquitecto Hernán Jiménez Fonseca, hoy profesor emérito de la Escuela de Arquitectura. Ya regresamos con todas y todos ustedes. La arquitectura en un país tropical y diverso como Costa Rica requiere un equilibrio preciso entre belleza estética, sostenibilidad ambiental y funcionalidad. Don Hernán, usted además de preocuparse por la formación profesional, lo hizo también desde el campo del desarrollo social del arquitecto. Eso me llamó la atención en varios comentarios que pude revisar de su biografía. Coméntenos, ¿por qué es tan importante ese desarrollo social del profesional? Bueno, volviendo un poco a lo que le decía anteriormente de México, de esa formación integral que yo recibí en México, una parte importantísima de esa formación fue la toma de conciencia social. A mí me tocó estar en México en una época muy angustiante desde el punto de vista social. El 68, la famosa matanza de Tlatelolco.
de los estudiantes. La Escuela de Arquitectura era una de las facultades, no era escuela, era una facultad. La Facultad de Arquitectura era dentro de la universidad una de las más combativas. Eso ha caracterizado muchas facultades de arquitectura en América Latina. Siempre han sido muy combativas desde el punto de vista social, político. Y en ese entonces, bueno, estaba el ambiente muy alborotado políticamente, al grado de terminar con la gran matanza de Tlatelolco de los estudiantes, ¿no? Yo me vine unas pocas semanas antes de esa matanza. Posiblemente si yo hubiera estado más tiempo en México, no sabría decirle si estaría aquí con usted, porque sí, yo estaba un poco involucrado en todo lo que estaba pasando allá. Entonces esa conciencia, digamos, social que adquirí, que nace en México realmente, creo que es muy importante y me fue muy importante transmitirla a la profesión, a la arquitectura. Y digamos que en la academia traté en todo momento de influir un poco en la conciencia de los estudiantes ante ese hecho, ¿no? Porque creo que desde el punto de vista de nuestra profesión, vale decirlo, es una profesión muy elitista. Es una profesión que no se transmite, que no llega realmente a los sectores populares. Nuestras obras se distinguen por estar en contextos muy exclusivos, ¿verdad? No digo que eso sea malo, también hay que hacerlo, y es buena arquitectura la que se debe hacer para ese ambiente. Claro. Pero no llega a lo otro, y lo otro es masivo, ¿verdad? Entonces eso siempre ha sido como una preocupación y una angustia que yo he tenido, porque también no he tenido la oportunidad de poder ingresar yo con mis conocimientos y dotarlos a esos sectores. Un poco lo he hecho y lo estoy haciendo, digamos, en las zonas rurales. Yo vivo en las zonas rurales, ¿no? Me trasladé para allá. Santa Cruz de Turrialba. Santa Cruz de Turrialba. Y ahí he tenido una gran conexión con las comunidades. Y me han permitido ayudarlos. Y he hecho obras que son muy pequeñas, pero son muy significativas para la comunidad. Como por ejemplo gimnasios, escuelas, iglesias, cementerios, ese tipo de cosas, ¿no? Pero tratando de hacerlas con creatividad y con servicio social, claro, con una funcionalidad para el pueblo, porque realmente, sí, yo puedo estar haciendo, y estoy haciendo todavía, obras muy exclusivas, clientes exclusivos, pero lo disfrutan ellos. En este caso, esas obras las disfruta la comunidad, claro, y eso a mí me satisface muchísimo. Claro. Entonces, desde ahí es un poco la visión social que tengo yo de esta profesión. Don Hernán, en 1976, recién se integró usted a la Universidad de Costa Rica, se abre un concurso para edificar lo que iba a albergar al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Y usted gana el concurso. Es decir, el edificio de hoy del CEFIA es obra suya. Coméntenos cómo fue ese proceso, porque no es fácil, ¿verdad?, generar el edificio para que iba a albergar a los ingenieros y arquitectos. Sí, correcto. Ese concurso salió muy pocos años después de estar yo aquí. Yo era muy joven cuando salió ese concurso. Y con ese ímpetu que tiene uno en la juventud, decidí entrarle, porque era un proyecto muy complejo, muy difícil, con un jurado internacional. Correcto. Y decidí entrarle, le entré solo en la parte creativa, ya después en la elaboración de todos los planos y formé un equipo, pero en la parte creativa le entré solo. Y lo gané. Fue un proyecto que se realizó en un tiempo récord, el anteproyecto se realizó en un tiempo récord porque
nos dieron únicamente 2 meses para realizarlo. Muy poco tiempo para un proyecto tan complejo. Claro. Lo logré sacar adelante en ese tiempo, día y noche trabajando, ¿verdad? Se presentó y bueno, el jurado lo escogió. El proyecto posteriormente tuvo que sufrir algunas modificaciones por cuestiones de tipo económico, porque lo que pidió el colegio se superaba el presupuesto. Entonces hubo que hacer algunas reducciones ahí para acoplarlo realmente al presupuesto, Claro. que fue lo que actualmente estaba. Y ese proyecto para mí ha significado muchísimo desde el punto de vista de experiencia. Sí, fue un proyecto formativo para mí también desde el punto de vista arquitectónico. Sobre todo que estaba muy joven. Muy joven, sí, muy joven. Y el proyecto pues ha llegado a tener alguna resonancia, no solo local, nacional, sino internacional también. Han salido algunas publicaciones internacionales. Y bueno, eso me causa mucha satisfacción, ¿no? Desde luego. Y fue como un empujón para mí, porque estaba yo empezando prácticamente mi profesión, un empujón para motivarme a seguir tratando de hacer cosas buenas. Excelente. Hacemos una segunda pausa, si usted me lo permite, don Hernán. Ya regresamos con ustedes. Estamos hablando con don Hernán Jiménez Fonseca, quien es profesor emérito de la Universidad de Costa Rica. La iglesia de Orosi, construida en 1767, es una de las edificaciones más antiguas del país que se conserva en la actualidad. Don Hernán, usted formó parte en 1990 del famoso grupo Calicanto. Coméntenos en qué consistió este grupo. Bueno, eso fue también otro concurso que salió, un concurso de diseño, que lo sacó la ministra de Cultura de ese entonces, del Ministerio de Cultura. Ministerio de Cultura y Juventud. Juventud y Deporte, sí. Eso estaba funcionando como la Fábrica Nacional de Licores, ¿verdad? Pero ya era dentro, intramuros, porque yo considero que eso era como una ciudad medieval, una serie de muros que rodean una serie de actividades y espacios que nadie ve cuando transita por ahí. Pero eso era un caos ya. Entonces, y además era un peligro tener la Fábrica Nacional de Licores en el centro de la ciudad. Claro. ¿No? Entonces decidieron sacarla, mandarla allá a Grecia y hacer un concurso de diseño, envolver ese espacio un centro de las artes. Interesantísimo, ¿no? Entonces formamos un grupo de 3 arquitectos en este caso, Marcos Valverde, Nicolás Sánchez y yo, y participamos en el concurso. Pero la participación en ese concurso implicaba hacer un recorrido por todas las instalaciones y ver qué se botaba, qué se dejaba, qué se restauraba, qué se remodelaba y qué se hacía nuevo. Un trabajo muy complicado también. Entonces nosotros hicimos una propuesta de todo aquello que se debía eliminar o todo aquello que se debía mantener, restaurar. Y esa propuesta obtuvo el primer lugar también. Ahí se encuentra espacios para danza, museos de arte, oficinas administrativas del ministerio. Anfiteatro, de todo. Precioso, sí. Es un lugar, un centro de las artes realmente. Correcto. Aquí en San José. Correcto. Y sí, se mantuvieron algunas cosas, se restauraron otras y quedaron unas estructuras que se descubrieron de un gran valor de épocas pasadas que se habían hecho. Y las respetamos y ahí están, y se hicieron también cosas nuevas. Ha sido una lástima, digamos, en cuanto a que eso estaba
articulado todos los diferentes elementos por plazas, por una gran plaza. Pero la plaza la han ido convirtiendo en un estacionamiento. Sí, permitieron que los carros de los funcionarios ingresaran, entonces esa plaza ya es parte del estacionamiento, aunque ahí se mantiene un anfiteatro también. Pero bueno, esas cosas son muy difíciles, ya uno no puede controlarlas, ya eso ya son decisiones que toman los administrativos, ¿verdad? Definitivamente, sí, lamentablemente. Pero eso es, y eso es una obra, creo yo, también muy importante, que también personalmente me dejó una gran experiencia. Desde luego. En el 2022 usted obtiene el Premio Nacional de Arquitectura de Costa Rica. ¿Qué significó? Y podría preguntar, ¿qué significa para usted ese premio, don Hernán? Bueno, voy a meter un poquito ahí una cuña con respecto a lo anterior, y es que cuando ganamos el concurso del SENAC, yo gané un concurso que participé solo también de la Asamblea Legislativa. Si la Asamblea Legislativa sacó un concurso para sus oficinas y un auditorio, con un jurado extranjero también, y yo lo gané. Lamentablemente no se construyó. Políticamente lo obstruyeron y no se hizo. Se hizo lo que está actualmente. Que es muy cuestionable ese edificio también, ¿no? Bueno, yo... no lo vamos a discutir acá. No vamos a discutirlo acá. Y sí, bueno, entonces en base a ese tipo de situaciones profesionales que se me presentaron beneficiosas, pues decidieron otorgarme también el Premio Nacional de Arquitectura. Pero no solo por lo profesional, sino también por lo académico. Ahí miden ambas partes, ambas variables las toman en cuenta. Entonces, como yo le decía al principio, yo no ando buscando reconocimientos, ni premios, ni estatuillas de esas como las que dan. Pero bueno, mi labor ha sido, digamos, reconocida y eso yo lo agradezco. Y parte de ese reconocimiento es ese premio nacional, ¿verdad? Claro. Que lo aprecio realmente. Merecido. Don Hernán, ¿qué ha pasado con el patrimonio arquitectónico en la ciudad de San José? Muchos de esos edificios fueron demolidos, no hay esa belleza arquitectónica como existe en México, como existe en la gran mayoría de los países latinoamericanos. Ahí hay un factor fundamental desde mi punto de vista y es eso que se llama plusvalía. Contra la plusvalía es muy difícil luchar. Es decir, una obra, por ejemplo, como la Biblioteca Nacional, que demolieron, que la vendieron en 800,000 colones en esa época, para hacer un parqueo, ¿no? Yo no sé qué relaciones políticas hubo ahí con el comprador o qué, pero ¿cómo es posible que vendieran eso para que hicieran un parqueo? Y así se ha venido haciendo en muchas obras patrimoniales. En la Casa de los Leones, en la Sabana, en fin, toda esta parte de San Pedro aquí que han votado para hacer edificios comerciales, o decir, talleres mecánicos, etc. Pero es que entonces es la plusvalía. Y también hay cierta pereza de los responsables del gobierno de nombrar patrimonio ciertas obras para que no se puedan demoler. Correcto. ¿Verdad? Y entonces nos hemos ido quedando sin nada. Correcto. Sin nada. Y hemos ido perdiendo lo que tienen muchas ciudades, que son esos cascos urbanos centrales que les mantienen las obras patrimoniales y son lo que hacen que esas ciudades sean tan bellas, ¿no? Exacto. Y por desgracia, nuestra ciudad, con todas esas políticas de demoliciones, pues yo creo que no tiene nada de bello ya. Lamentable. Lamentablemente. Muchísimas gracias, don Hernán. De verdad que extremadamente agradecido, sobre todo que usted se haya desplazado de Santa Cruz, Turrialba, para venir a compartir con nosotros y con el pueblo de Costa Rica. Con muchísimo gusto. Ha sido un honor para mí estar aquí con usted, don Gustavo. Muy agradecido, don Hernán. Bueno. Gracias también a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestra sección Conceptos. Hola, les doy la más cordial bienvenida a Conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir y poner en contexto algunas de las palabras que se dijeron en el programa. Por ejemplo, lo que dijo la persona invitada aquí. Desde el punto de vista de nuestra profesión,
vale decirlo, es una profesión muy elitista. Elitista se refiere a alguien perteneciente o relativo a una minoría selecta o élite. El invitado usa este concepto al señalar que la arquitectura es una profesión que tiende a reflejar los intereses de ciertos grupos con poder y no siempre llega a los sectores populares. Por ello, considera importante influir en la conciencia social de estudiantes de arquitectura para crear esa conexión con las comunidades. También voy a definir la palabra que usó en la siguiente frase. Desde mi punto de vista, y es eso que se llama plusvalía. Plusvalía se define como el incremento del valor de un bien por causas externas a él. En este caso, se podría considerar como un valor extra que se suma a una propiedad debido a circunstancias que no siempre dependen del dueño, como cambios en el entorno, nuevas infraestructuras o mejoras urbanas. El investigador señala que el aumento de comercios en determinadas zonas ha incrementado el valor de los terrenos y por ende reducido el valor patrimonial de un edificio. Es por ello que resulta más rentable vender un terreno que conservarlo como patrimonio nacional. Esto fue Conceptos. Los invito a acompañarnos en cada programa de Conciencia. Recuerde que puede ver este y otros programas en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página de Facebook. Hasta la próxima.